Señores, Hola, buenas tardes, doctora. bueno, vamos a comenzar la clase. Creo que hoy día también, no sé si están vacunándose o no sé qué pasa, pero hoy día también ha habido muy poca asistencia a clase. No sé qué motivo. De cualquier manera, pues hoy día vamos a terminar los dos últimos temas de grupos vulnerables, que son niños, niñas, adolescentes y PPL. También para decirle que el próximo día, que sería el próximo lunes, no va a haber clase. Vamos a dejar esa clase por dar, o sea, sin dar más bien, y el martes retomaremos un nuevo tema que sería violencia de género. Realmente pues estamos bien en el cronograma, entonces no hay problema. Sin más, Doctora, prepárese una en mi... pregunta. ¿Tendríamos otro tema para exponer o cómo haríamos con el siguiente tema? ¿Perdón? ¿Tendríamos nuevos temas para exponer o No, cómo ya haríamos? se terminan los temas de exposición. Ok. Perdón. Tendríamos un debate de violencia de género y también una investigación. Ese sería el penúltimo tema, y el último tema sería buenas prácticas en los servicios de salud. Entonces prácticamente nos faltan dos grandes temas y estamos por la semana 12. Entonces estamos muy bien de tiempo. Ahora hemos corrido bastante con derechos humanos y grupos vulnerables, por eso yo les voy a dejar el día lunes libre y el martes ya empezamos. Yo les voy a hacer una exposición del tema de violencia de género y les voy a explicar cómo vamos a hacer el resto de actividades referido a ese tema. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra duda. Entonces, sin más, vamos a terminar la exposición. El grupo de niños, niñas y adolescentes que se preparen. Bueno, buenas tardes, docente y compañeros. Nosotros les vamos a impartir el tema de niños, niñas y adolescentes. Bueno, primeramente vamos a impartir por varias definiciones. Como definición de niños, niñas y adolescentes, tenemos que el Código de la Niñez y Adolescencia señala como niño o niña, que es la persona que no ha cumplido 12 años de edad, y adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Por esta parte, la Organización Mundial de la Salud, según lo señalado por la UNICEF, pues nos indica que la primera infancia es el periodo que se va a extender desde el desarrollo prenatal hasta los 8 años de edad. Y esta pues se trata de una etapa crucial de crecimiento y desarrollo, porque las experiencias de la primera infancia pueden influir en todo el ciclo de la vida de un individuo. Ok. Ahora, la UNICEF define la infancia con énfasis en la calidad y condiciones que un niño o niña debe tener, está indicando que la infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo,
crecer fuertes y seguros de sí mismos, y de esta manera recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Esta es una época muy valiosa en la que los niños y niñas deben de vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Esta se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años. Y es importante destacar esta definición, dado que por lo general se acostumbra a reforzar el elemento de las clasificaciones como solo números que delimitan claramente la separación de la infancia con la edad adulta. Bueno, antes de pasar a las características de niños, niñas y adolescentes, pues también podemos mencionar que es así que la importancia de la estimulación y de la protección del niño o niña dentro de esta primera etapa es muy esencial, dada que la mayor presencia de riesgos de vulnerabilidad. Bueno, tenemos las características niños, niñas y adolescentes. Entre los niños de 8 a 10 años de edad, pues existen características generales como que están interesados en las personas, es decir, que reconocen las diferencias y están dispuestos a dar más que otros, aunque también esperan mucho más. Están ocupados, activos, llenos de entusiasmo, pueden intentar demasiado y están interesados en el valor. Estas son sensibles a las críticas, van a reconocer los errores y van a tener una capacidad de autoevaluación. Van a ser capaces de tener un interés prolongado, firmes, fiables, razonables, van a tener un fuerte sentido de lo que está bien y de lo que está mal, van a pasar gran parte del tiempo en una discusión y a menudo son extrovertidos y críticos de los adultos, aunque aquí todavía dependen de la aprobación de los adultos. Como características físicas, tenemos que son muy activos, es decir, necesitan descansos frecuentes de las tareas, ya sea para hacer cosas divertidas y energéticas. Aquí el crecimiento óseo no está completo todavía. Algunos pueden madurar tempranamente, pero son inseguros acerca de su apariencia o tamaño y a menudo son propensos a tener accidentes. Ahora, ya en los adolescentes de 14 a 16 años de edad, tenemos características generales. En estas constan que prueban los límites y muchas veces tienen una actitud de que creen saberlo todo. Estos encaran los desafíos de desarrollarse mental y físicamente. Son vulnerables emocionalmente, muchas veces son inseguros. Ellos temen al rechazo y tienen cambios en el estado de ánimo. Ellos a menudo proyectan una competencia, aunque carecen de una habilidad completa. Ellos también se identifican con un adulto, ya sea que admiren, o a menudo rechazan a los adultos para pasar tiempo con sus amigos. En sus características físicas, ellos pues están muy preocupados con respecto a su apariencia y muchas veces sienten vergüenza acerca de su crecimiento. En ellos los hábitos alimenticios de sueño pueden ser arrítmicos, es decir, que pueden resultar en bajos niveles de energía. Ellos pueden experimentar una rápida ganancia de peso al comenzar la adolescencia y muchas veces tienen un buen apetito. En unas características sociales de esta edad, pues es que tienen ellos sienten como una cierta necesidad de asemejarse, por eso ellos empiezan a vestirse y a comportarse por igual para, por así decirlo, pertenecer. Están muy preocupados acerca de lo que otros dicen y piensan de ellos.
y a menudo se enfrentan a la dualidad de la adolescencia entre la niñez y la adultez. Ya, yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo la distribución y estadística a nivel nacional de lo que es los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En Ecuador viven a cerca de 6 millones de niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que va a corresponder el 35% de la población total del país. En la pirámide demográfica se registró que se ha disminuido en su base, lo que significa que cada vez hay relativamente menos niños de lo que viene siendo de 0 a 4 años, que hace 10 años estos eran la mayoría de lo que viene siendo el grupo etario. Hoy representa el 28%. Los niños y niñas de 5 a 11 años van a representar el 39%, siendo los más numerosos, y el 33% restante lo van a representar lo que viene siendo los adolescentes de 12 a 17 años. Ya, les voy a también sobre las estadísticas de las regiones. En la costa, con la gran mayoría de niños y niñas y adolescentes, va a estar ocupado por el 50%. En la sierra el porcentaje va a llegar al 43%, y es la Amazonía la región que tiene el menor número de habitantes de la niñez y adolescencia. Este va a tener el 7%. Los niños y adolescentes que viven sobre todo lo que viene siendo en las ciudades, 7 de cada 10, mientras que 3 de cada 10 van a morar lo que viene siendo en el área rural. ¿Cómo podemos ver aquí? En la otra imagen, por favor. La última. La del mapa. Ya. Les voy a mostrar un mapa lo que viene siendo de la pobreza de la niñez y adolescencia en nuestro país. En el extremo opuesto vamos a ver 6 provincias que registran los porcentajes más altos de niñas y adolescentes en hogares en situaciones de lo que viene siendo pobreza. Por ingresos vamos a encontrar a Bolívar con el 48%, a Chimborazo con el 51%, a Esmeraldas con el 52%, el Napo con 58%, Morona Santiago con 60% y Pastaza con el 67%. Estas son las regiones del Ecuador que registran los porcentajes más altos de pobreza, lo que viene siendo en los niños y adolescentes. Los derechos de niñas y adolescentes. En el Código de la Niñez y la Adolescencia hace referencia de una manera más detallada sobre los derechos, dividiéndolos en 4 grandes grupos. Así, los derechos de supervivencia, derechos relacionados con el desarrollo, derechos de protección y derechos de participación. En los derechos de supervivencia, en este grupo tenemos los siguientes derechos. Derecho a la vida, a conocer a sus progenitores, al tener una familia, a la protección prenatal, a la lactancia materna, a la atención en el embarazo y parto, a una vida digna, a la salud, a la seguridad social, entre otros. En los derechos relacionados con el desarrollo tenemos a la identidad, a un nombre y nacionalidad, a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, a la vida cultural, a la información y a la recreación y al descanso. En los derechos de protección tenemos a la integridad personal, física y psicológica, a la libertad personal, dignidad, autoestima y reputación. La legislación vigente en Ecuador que los protege. La Constitución del Ecuador reconoce a los niños como sujetos de los derechos. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano y por tanto de los derechos de libertad,
además de los específicos de su edad, tales como el derecho a la integridad física y psíquica. Las niñas, niños y adolescentes tienen a la atención prioritaria en los ámbitos públicos y privados. El artículo 35 de la Constitución determina que el Estado prestará protección a personas en condición de doble vulnerabilidad, como lo son precisamente los niños en situación de movilidad humana y que incluso podrían encontrarse en situación de triple vulnerabilidad, por ejemplo, la violencia, tener alguna discapacidad o enfermedad catastrófica, encontrarse embarazada o ser víctima de alguien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. El Estado ecuatoriano es el que garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, tal y como se refleja en la Constitución establecida en 2008, donde se menciona: los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano y, por tanto, de los derechos de libertad, además de los específicos de su edad, tales como el derecho a la integridad física, a su identidad, nombre y ciudadanía, a su salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que los afecten. Esto se puede ver reflejado en el artículo 45. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para el cumplimiento de estos derechos, hay varias instituciones y programas que lo respaldan. Uno de ellos es UNICEF, que promueve los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes. Junto a varias instituciones, UNICEF trabaja en 190 países y territorios para transformar ese compromiso en acciones prácticas que beneficien a los niños, niñas y adolescentes, centrándose especialmente hacia los grupos más vulnerables y excluidos. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del cumplimiento se destaca el informe Sombra, que por primera vez en Ecuador y segunda en el mundo, en Quito, el 19 de octubre del 2020, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de distintas partes del país elaboraron un informe Sombra sobre sus realidades y demandas. El objetivo fue brindar insumos para el monitoreo del cumplimiento de su derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación. El informe fue entregado en octubre al Comité de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se dice que es CEDAW por sus siglas en inglés, donde se conformó la coalición llamada Desde Nuestras Voces, conformada por mujeres vulnerables. En 20 páginas, este documento recoge las experiencias sobre el embarazo de niñas y adolescentes, uniones tempranas y forzadas, violencia sexual, acoso e intimidación escolar y trabajo infantil. Algunas de sus principales demandas fueron la asignación de recursos para erradicar la violencia y el trabajo infantil, garantizar el acceso a la educación en Internet, educación integral de sexualidad, a servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en tiempo de pandemia. La emergencia por COVID-19 ha generado consecuencias como el incremento de violencia a nivel familiar y comunitario, marcado por concepciones machistas que normalizan la violencia, el cierre de escuelas y las crisis económicas. Todas estas circunstancias han puesto a los niños, niñas y adolescentes en un grado mayor de vulnerabilidad. UNICEF Ecuador, con el apoyo de USAID BHA, que es la Oficina de Asistencia Humanitaria, ha implementado diversas estrategias en cantones de la provincia de Esmeraldas y Manabí para prevenir diversas formas de violencia que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor.
Una de estas acciones fue la estrategia de masculinidades no violentas, un proyecto que se implementó con la Fundación Lunita Lunera, que es socio de UNICEF en Ecuador. Tuvo como objetivo brindar herramientas a los adolescentes y jóvenes hombres para la prevención y respuesta a las violencias basadas en género. A través de actividades como teatro y huertos comunitarios, se desarrolló un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre masculinidades no violentas, igualdad de género, diversidad, derechos sexuales y reproductivos, así como herramientas para asegurar la convivencia pacífica entre comunidades y centros educativos en Manta, en la provincia de Manabí. La siguiente, por favor. Se desarrolló el taller Formación de Agentes de Cambio en Esmeraldas. Para prevenir la violencia intrafamiliar, es importante formar agentes de cambio para el futuro y reducir el estrés emocional que deja la pandemia en las familias. UNICEF implementó en Esmeraldas una serie de talleres de formación y empoderamiento para adolescentes, en los que se buscó generar habilidades para la vida, como la empatía, la comunicación, el liderazgo, la creatividad y el trabajo en equipo a través de actividades lúdicas basadas en la experiencia y el juego. Gracias a USAID y BHA, implementó estas acciones a nivel comunitario y se desarrolló destrezas socioemocionales e interpersonales de 200 adolescentes y 100 adultos en Esmeraldas. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Aspectos positivos y negativos de los niños, niñas y adolescentes ante la sociedad. Muy aparte de lo que ya tenemos el concepto sobre los adolescentes, pues no son solo el futuro del país, sino más bien es el presente. Y aquí viene lo que muchos de lo que ellos pueden hacer por el país, ¿no? En sus años adultos, dependerá directamente de lo que piensan, sientan y hagan hoy. En particular, es un grupo muy, muy especial por lo que ellos hacen en la sociedad. Esto por parte, obviamente, de los aspectos positivos. Los jóvenes, ¿no? Niñas y adolescentes, representan un recurso humano importante dentro de la sociedad, en la cual pues ellos actúan como agentes de cambio social. Y al momento de que interactúan en esta parte, pues ellos le dan un toque de innovación a los que ellos hacen. Y esta parte de innovación, pues promueve esto de lo que es el desarrollo económico de un sector, y el desarrollo económico ya sabemos que va a traer progreso. Y tanto es su participación de estas partes, pues también esto se da en proyectos tales como los que son de naturaleza, lo de que es la ley de protección hacia la naturaleza. Y tanto es su participación e importancia ante la sociedad que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. Eso por parte de los aspectos positivos de este grupo ante la sociedad. Ahora veamos el otro lado de la moneda, o sea, los aspectos negativos que tiene este grupo ante la sociedad. Doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro. Creo que todos hemos evidenciado cuando un compañero abandonó los estudios. Y ustedes se dirán, pues, cómo esto da un aporte negativo a la sociedad. Pues bien, el primero que va a sentir este impacto es el Estado. Sí, el Estado, ya que el Estado pierde cerca de $16,000 y que este es el presupuesto que tiene para los estudiantes, ¿no? Al momento que se retira de los estudios, el Estado pierde. Y aparte de que el Estado pierde, estos jóvenes, digamos, en un estudio que le hagan a un país o en una región,
sobre las personas que son profesionales, pues obviamente estas personas harán que los niveles bajen, o sea, que los estudios de los niveles bajen de profesionales. Y muy aparte, bueno, ojo con esto, no quiero tratar de decir que todas las personas que se retiran del colegio pues van a ser antisociales, enfatizo y dejo claro esto, pero una pequeña parte de este grupo que abandonan el estudio, pues van a la sociedad a ser antisociales. Nuevamente repito y enfatizo, no todas las personas van a ser así. Y eso por parte de los aspectos negativos que tienen este grupo ante la sociedad. Bien, vamos con el acceso, perdón, vamos con los problemas reales que presenta este grupo ante el acceso de la salud. Aquí, pues, este tema lo voy a desarrollar mediante porcentajes y en la cual la primera imagen nos... Ahí se quedó. Ahora sí. Tenemos los problemas que presentan este grupo ante el acceso de la salud. Y aquí tenemos un cuadro, en el cual los problemas de acceso más frecuentes de este grupo son los que tienen que ver con las consultas generales y odontológicas. Aquí tenemos un cuadro representativo en el cual el 14% no pudo atender, mediante que el 86% pues sí pudo atender. Siguiente. Bien, tenemos el porcentaje de usuarios con problemas de acceso a estudios, análisis de laboratorios y medicamentos que representan. Y aquí tenemos una representación que el 3% no pudo hacerse los análisis y el 97% sí. La siguiente. Bien, tenemos en el caso del acceso a los artefactos terapéuticos, los problemas alcanzan el 64% sin problemas algunos ante el acceso, mediante que el 36% pues tuvieron inconvenientes ante el acceso de estos artefactos. Siguiente. Bien, y todo lo que he mencionado, pues el INEC lo va a referenciar, ya que hubo un estudio en el 2012 en la cual, pues, por cada 15.66 profesional de la salud, pues atendía a 10.000 habitantes, mediante que por cada 11.05 auxiliares de enfermería atendían de igual manera a 10.000 habitantes. Y justamente estos son los valores que influyen directamente en el acceso a la salud por parte de este grupo, del grupo de niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias al grupo. Decirles que a partir del año 2003, cuando se promulgó la ley, el Código de la Niñez y Adolescencia, donde se empezó a crear el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cambió progresivamente la realidad de los adolescentes o sea, de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, en algunos sentidos. Por ejemplo, había mucho trabajo infantil. En Manabí era muy importante el trabajo infantil, eso se empezó a erradicar, pero me parece que la pandemia va a regresar en cierta medida ese trabajo infantil. También el acceso a la educación estaba precisamente, no era universal por motivos económicos, y eso también mejoró. Era común el maltrato en escuelas y colegios. El maltrato psicológico, el maltrato físico era muy frecuente. El momento que se impuso este sistema de protección, disminuyó ese maltrato y mejoró sustancialmente, con mucha educación, porque sí hubieron que hacer mucha campaña de educación, pero mejoró la situación de la niñez y adolescencia en los colegios y escuelas.
Y bueno, todavía siguen muchos problemas. Con esta pandemia ha aumentado la desnutrición, seguramente porque va a haber un incremento de la pobreza en el país, entonces la pobreza repercute directamente en la niñez y adolescencia. Ahora un problema importante es el embarazo en adolescente, que se está luchando contra ello, pero es un problema real. El abuso, el acoso sexual, la pornografía infantil, esos son temas que todavía no están erradicados y que son abundantes en el Ecuador. Pero de cualquier manera se tiene una legislación muy fuerte, se tienen varios organismos que luchan por este sistema de protección de derechos y que se aspira pues a que sigan mejorando las condiciones de vida de la niñez y adolescencia. Ecuador ha sido como modelo en América Latina de la imposición de todas esas políticas públicas que han mejorado la niñez. Entonces, incluso muchos países han copiado las leyes que se han promulgado aquí en el Ecuador. Entonces, eso es algo muy positivo. Bueno, señores, hemos terminado de ver que, bueno, niñez y adolescencia también es un grupo vulnerable y que, como dice la ley de la niñez y adolescencia, el interés superior del niño está por encima de todo. Y eso a veces, pues desgraciadamente no se cumple. Bueno, pasamos a otro tema que sería personas privadas de la libertad, el último grupo prioritario que vamos a analizar. Ya, buenas tardes, doctora, compañeros. Nuestro tema a tratar el día de hoy va a ser personas privadas de la libertad. Vamos a desprender de la definición de las personas privadas de la libertad, que estos van a ser imputados y condenados y se van a encontrar recluidos en centros penales y centros de cumplimientos o centros de detención preventiva, en los cuales se va a dar que se va a proteger de amenazas, actos, torturas, ejecución, desapariciones forzadas o tratos penales crueles, en los cuales también se va a ver por el bienestar de su capacidad física y mental de cada una de estas personas, o recluidos de la libertad. En lo que es la información, cada recluso va a tener lo que es la información, como es la información de lo personal, ya sea su nombre, su fecha de nacimiento, su edad, sus familiares, y su estado de salud. Vamos a tener las razones y motivos por la cual se dio su detención, la autoridad y la ordenanza, la cual va a ordenar su detención. Vamos a tener la autoridad legal que va a decir por qué lo tuvieron, el día y la hora de ingreso de este recluso, el día y la hora de traslado, destinos. Vamos a tener su identidad y inventarios de los bienes personales, es decir, con qué ingresa a lo que es los centros penitenciarios, que sean sus cadenas o artículos personales. En lo que es los tipos de los privados de libertad, vamos a encontrar que se van a dar por algunas detenciones, las cuales pueden ser por custodia de personas, por razones de asistencia involuntarias, por tratamientos o por tutelas y por protección. También se van a dar por lo que es delitos y por lo que es infracciones, bien sean bajo el control de una autoridad jurídica, administrativa o cualquier otro tipo de autoridad. Estas pueden ser públicas o privadas. En lo que es la causa de las detenciones de los privados de libertad, vamos a encontrar que se van a dar por algunos delitos, en los cuales más comunes son lo que es el homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo, las lesiones, delitos de amenaza, fraude y espionaje. Como dato importante, vamos a tener
que en el Ecuador existen 35 cárceles, las cuales van a estar divididas en 17 provincias, las cuales van a ser 10 para los varones, 4 para mujeres y 20 que van a ser mixtas. Las cuales van a estar divididas en 17 provincias, que van a estar 14 en la costa, 19 en la sierra y 2 en el oriente. La división se va a dar en base a lo que es la edad, el sexo, la salud mental y física de estos reclusos, su carácter, bien sea agresivo, y su peligrosidad. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el sistema penitenciario. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos las características de este. Como primera característica tenemos que no existían programas de progresividad, no se concebía la prelibertad ni la libertad controlada, no se otorgaban rebajas de penas, sino por ley de gracia, que más adelante les voy a hablar de ella. Existía indulto y amnistía. ¿Qué quiere decir el indulto? Pues que esta era una situación diferente de la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de pena. Y la amnistía, este es un acto jurídico que constituye el olvido legal de los delitos. Por otra parte, tenemos la ley de gracia, que desde el año de 1878 hasta 1894 el condenado podía pedir una suspensión de la ejecutoria desde que se enviaba el proceso ejecutivo hasta que regrese con la resolución respectiva. Siguiente diapositiva. Tenemos la ley de gracia. La ley de gracia era pedida por el reo solo una vez y el Estado era el que decidía por ella, para lo que debía remitir el proceso para no causar una ejecutoría hasta que se comunica al juez la resolución correspondiente, la improcedencia del indulto, al perdón o rebaja de costas. El Decreto Supremo 375 del 23 de septiembre del año de 1936, creado por el Instituto de Criminología, y dispone que este informe para los casos de conmutación, rebaja o remisión de pena y de negativa de gracia, y mediante el decreto 1053 en el año de 1970, justamente el 29 de diciembre, por no ser correspondiente a la rehabilitación social, no se toma en consideración. Siguiente. Tenemos las casas adaptadas para la prisión o cárceles. Bueno, aquí un dato importante es que no existía hasta en el año de 1960 el centro carcelario para mujeres. Se dice que es el que quedaba en la calle Maldonado, en el sector Chimbacalle, sur de la capital de Quito. En otros sectores se puede decir que se les destinaba como casa de caridad regentadas por las hermanas religiosas del Buen Pastor. En los años de 1982 y 1983 se contabilizaban en el país alrededor de 12 centros carcelarios que entraron en la categoría de casas adaptadas para prisión, mientras que solo 14 establecimientos fueron clasificados como construidos para fines de reclusión y o prisión. Siguiente diapositiva. Ya tenemos los centros de rehabilitación. Bueno, según las estadísticas del censo en el año 2011, existen 42 centros carcelarios en el Ecuador. Uno de los más importantes son el García Moreno, Centro de Rehabilitación número 2, Calle Ambato, Penitenciaría Modelo del Litoral, La Roca y cárceles de mujeres de Quito y Guayaquil. Siguiente. Tenemos la competencia administrativa. Tenemos 2 puntos en este tema. El primer punto es supervisar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las garantías constitucionales y legales con respecto a la pena de las medidas de seguridad. Como segundo punto tenemos hacer comparecer ante sí a los condenados, condenadas o a las funcionarias del sistema penitenciario con fines de vigilancia y control. Como siguiente punto tenemos objetivos del sistema penitenciario, tenemos 5. El primer objetivo es la individualización del tratamiento de los privados de la libertad con sentencia condenatoria. Como segundo objetivo tenemos lograr la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada. Como tercer objetivo tenemos establecer la pena única sobre el cual se aplique el tratamiento de la prisionalización
de las personas privadas de la libertad. Como cuarto, tenemos reincorporar a la sociedad a quien haya cumplido con la sentencia condenatoria debidamente rehabilitado y hacer el acompañamiento postcarcelario. Y como último objetivo tenemos evitar la reincidencia y habitualidad delincuencial. Tenemos el tratamiento del interno y la interna. El tratamiento de las personas privadas de libertad se debe someter al régimen progresivo, por lo que se tomará en cuenta lo siguiente: el diagnóstico, un pronóstico, la ubicación de los internos e internas, los pabellones de seguridad máxima y entre otras. Gracias. Buenas tardes, empezaremos con las estadísticas mundiales y derechos y legislación vigente en Ecuador. Siguiente, listo. Las estadísticas mundiales de las personas privadas de la libertad. Podemos encontrar hacia la parte izquierda, una estadística de mundial, en la cual encontramos a América como el ranking más alto, América Latina es prosiguiente de él, y así Europa, Oceanía, el mundo, África y Asia, ¿no? Entonces, uno de los primeros que están en este ranking sería Estados Unidos y El Salvador. Estados Unidos con un ranking de 655 presos por cada habitación en la prisión, ¿no? Se da un promedio de 100.000 habitaciones en estas prisiones. Entonces, por parte de El Salvador, que es uno de los más violentos que se registran en el mundo, gracias a que se pronostica un homicidio, un día sin homicidio casi por 2 años o 3. Entonces, el ranking de presos, de presos, sí, en Salvador serían de 614 por día. Entonces, se dan estos puntos en los cuales en América Latina y el Caribe hoy hay 1,5 millones de personas encarceladas. Los cárceles de nuestra región están repletas de presos en espera de su sentencia. No hay divisiones apropiadas, por lo mismo, por lo que hay demasiados presos y con pocas apropiadas estándares, ¿no? Entonces, a veces le faltan alimentos, agua potable y espacios para recibir visitas familiares y para realizar sus actividades educativas. Prácticamente lo que no están brindando son sus derechos, ¿no? No tan solo se da en grupos de varones, también se dan en mujeres y en jóvenes, en los cuales las mujeres tienen un 52% de aumento justo en este año. En lo que viene siendo los presos jóvenes se vuelven más aislados, más violentos, en vez de formarse en un buen camino, se van a derivar hacia la delincuencia, ¿no? Sigue, por favor. Lo que viene siendo los derechos de estas personas, sí los tienen, claro que sí, ¿por qué no? Entonces, podemos encontrar estos puntos de sus derechos de las personas privadas de la libertad. Uno de ellos es que tengan un colchón y una frazada en donde puedan recostarse, ¿no? También de alimentación de calidad, libertad de ideología religiosa, también ser nombrados, si ellos los desean, con su propio nombre, ¿no? Efectuar estudios, la información mediante la lectura, entre libros, diarios, periódicos y revistas, al menos 8 horas de descanso al día, ser visitados por sus familiares que ellos hayan autorizado, no ser discriminados, la atención médica y hospitalización cuando lo necesiten, tienen derecho a informar a su familia, también de ser, las personas privadas también tienen la libertad de poder comunicarse una vez. Sin embargo, no está dicho previa de cuántas veces a la semana o de mes, depende de la prisión, ¿no? Entonces, la protección también de sus datos de información personal que no podrá difundirse.
Siguiente. Entonces, ¿cuál es la legislación vigente que protege a estas personas, ¿no? De las personas privadas de la libertad? Pues será el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, que reconoce a las personas privadas de libertad, entre otros, los derechos de la integridad personal, de alimentación adecuada, de comunicación y vinculación familiar, el acceso a servicios de salud, la prohibición de aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias. Eso sería todo con mi exposición. Muy buenas tardes. Bueno, a mí me toca hablar acerca del cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Bueno, desde el año 2013 hasta el 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Defensoría del Pueblo realiza 142 visitas a distintos centros penitenciarios de prevención a la libertad, para verificar el cumplimiento de estos derechos y así evidenciar también varias conductas y problemas que son recurrentes. Estos afectan a la finalidad del sistema y a la rehabilitación y la inserción social de este grupo de personas. Cabe recordar que el artículo 35 de la Constitución de la República determina que las personas privadas de libertad son grupo de atención prioritaria y que ellas, conforme al artículo 51, también tienen derechos específicos adicionales. El primero es que no deben ser sometidas al aislamiento como sanción disciplinaria. La segunda es que la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho deben ser aplicadas. La tercera es que deben declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. Y el cuarto es que tienen que contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en estos centros. Siguiente diapositiva. Acerca de los programas actuales que favorecen a este colectivo, hay muchos programas acerca de este colectivo. Uno de esos van a ser el programa de reinserción social de Macas, el cual va a ser necesario, conformar un equipo idóneo y permanente de trabajo con el que se van a dar diferentes grupos y entidades de interés local. El programa va a estar dividido, va a responder a 4 niveles, que van a hacer una propuesta de mejoramiento para la gestión eficaz dentro del centro penitenciario de Macas, el mejoramiento y aplicación de nuevas técnicas para la introducción al mercado laboral, la orientación familiar y la concientización social. En estos programas van a haber un grupo de profesionales que van a ser un psicólogo, va a haber una trabajadora social y varios orientadores. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los aspectos sociales positivos y negativos de estos privados de la libertad, tenemos como aspectos positivos que van a tener mecanismos de adaptación y que su personalidad se va a descubrir y se va a fortalecer en este establecimiento de reclusión. También van a permitir la adaptación y la subsistencia en el entorno carcelario. Además, también van a fortalecer el vínculo familiar y afectivo frente al aspecto negativo de la prisionalización que genera en cada una de ellas. Y como aspectos negativos tenemos que en primera instancia la prisión va a alterar el ajuste personal de los internos y va a causar características del privado de la libertad como dependencia, pérdida de iniciativa, toma de decisiones, desconfianza, control emocional y distanciamiento psicológico, que eso también puede generar un trastorno de estrés postraumático. También van a tener causas psicológicas como ansiedad, depresión, indefensa. El entorno carcelario también modifica las motivaciones y expectativas
y hacen que los penitenciarios se vuelvan violentos, agresivos y propicios a vicios o degradaciones. Gracias. Vamos a hablar un poco del acceso a la salud de las personas privadas de la libertad. Estas personas sí tienen acceso a lo que es la salud, tanto preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna o especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se consideran condiciones específicas de cada grupo de internos. La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia emitida del 10 de enero del 2018, dentro del caso número 0513-16-EP, determina que el Estado se convierte en garante de los derechos de las personas privadas de la libertad por cuanto se encuentran bajo sus custodias, por el cual señala que el derecho a la salud constituye una obligación presencial para el Estado, prestacional para el Estado, que es encargado de garantizar a todas las personas sin distancia el efectivo gente a este derecho, así como los factores determinantes básicos de la salud, como los alimentos sanos, nutritivos, agua potable, servicios básicos y de saneamiento y vivienda y condiciones de la vida adecuada y digna. Esto resalta que está obligado a lo que es presencial, se circuentan de manera especial para brindar el cuidado especializado de cada grupo de los internos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a hablar sobre los problemas reales que estas personas presentan. Para esto tenemos tres características que definen la situación de las personas encarceladas en el Ecuador. Tenemos la corrupción del sistema penitenciario, la dependencia económica, y también tenemos sobre la violencia o el maltrato físico, tanto como mental, que estos presentan. Como el sistema de corrupción que opera la institución penitenciaria ecuatoriana, se funda una relación personalística que sostiene los funcionarios con los internos, en un contexto marcado por la sobrepoblación y el asentamiento, tanto como en el costo económico que presenta por la familia encarcelada de un miembro, ya que esto genera que permanece a una clase baja o una clase media baja, entre las formas de buscar esto va a conllevar a que las personas busquen formas alternativas para la supervivencia, ya sea por eso es que se llega al robo, a los asaltos y a todo esto. Entonces, hablando del maltrato, esto se da más en los que son los cárceles femeninos, que esto llega a la violación de género, que esto llega a más los que es embarazo de elevado a la realidad que viven las mujeres presas. En la cárcel de Quito hay el 13% que han quedado embarazadas estando dentro de la prisión. Y en Guayaquil tenemos que es un 19% que existen las mujeres en embarazo. Estas mujeres son con unos de 6 a 10 embarazos, 6 se llegan a tratar lo que es exteriormente a la cárcel cada mes de controles, y las 4 otras no se llegan a tener ningún control. Esto sería todo. Bueno, decirles, bueno, ustedes habrán escuchado lo que pasó el mes de febrero-marzo, si no me equivoco, en las cárceles ecuatorianas, que murieron como 80 reclusos, bueno, debido a enfrentamiento entre ellos, enfrentamiento entre bandas. Entonces eso es como el exponente más, diríamos, más extremo de cómo están las situaciones de las cárceles en el Ecuador. Efectivamente, pues hay hacinamiento, porque hay como 38.000 presos, y las condiciones de las cárceles pues no abastece para esa cantidad de presos. Aparte que, como han dicho ustedes muy bien, pues existe muchísima corrupción, existe lo que se llama centro de rehabilitación, la función de rehabilitación escasamente se cumple,
Se cumple en algunos casos, pero con algunos programas muy específicos, pero en su mayoría no se cumple. Entonces, realmente pues, es una situación bastante extrema, la situación que viven los PPLs en el Ecuador. Entonces, es un sistema que se tiene que reestructurar por completo y buscar efectivamente el objetivo. Hay muchas leyes, hay mucha protección de derechos, pero en la realidad vemos que cada día mueren personas en la cárcel, tienen que sobrevivir. Los pobres, si no tienen dinero, no sobreviven en las cárceles. Entonces es una situación bastante penosa y realmente pues estamos viendo todos los días pues en las noticias la situación sobre todo en las cárceles más grandes. Entonces, indicarles que es un problema real, que incluso la atención médica es una atención que no llega porque hay muy pocos médicos asignados a las cárceles. Tendría que haber médicos, psicólogos, psiquiatras, porque hay muchas personas que son que tienen que rehabilitarse de sus adicciones, pero realmente pues existe muy poco personal médico y de salud para la atención en las cárceles. Entonces es un hecho real que el Ecuador pues está sufriendo una gran crisis del sistema penitenciario. Bueno, señores, hemos terminado analizando una serie de problemáticas de los grupos vulnerables. Ustedes han ido investigando, han ido viendo que son problemáticas reales, que ustedes como futuros médicos se van a enfrentar a ellas, a la gran mayoría. Entonces, es importante haberla analizado y que ustedes se hayan inmiscuido, porque estos temas ustedes después, más adelante, ya en su carrera no lo van a ver, pero ahora se ha tenido la posibilidad para que ustedes se den cuenta de que estos son el entorno, el contexto en que ustedes se van a desarrollar como médicos. Bueno, señores, hemos terminado esta parte. Ya la próxima semana comenzaremos el tema de violencia de género, como les dije, y nos tomamos un día sin clase, que sería el día lunes. Entonces, nos veríamos el próximo día martes con el tema violencia de género. Yo voy a explicar el tema y después vamos a ver las tareas que ustedes tienen que hacer. Muchísimas gracias a todos y nos veríamos el próximo martes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ustedes.